las Naciones, recuperando el diseño original, presenta al maestro Mario Barroso con Semillas de Vida. Muy bien, comenzamos este taller hace 2 semanas y comenzamos hablando acerca de cómo Dios está restaurando todas las cosas que tienen que ver con su reino, con su iglesia, y decíamos que en especial lo está haciendo con el ministerio. Y decíamos que muchos ministerios quedaron opacados en el tiempo, rechazados, denigrados, no aceptados por la gran mayoría de las personas en la iglesia y mucho más en los ministros. Decíamos que uno de los principales ministerios que fue rechazado de plano fue el ministerio apostólico. Juntamente con el ministerio profético, el de los profetas, y también el de los maestros. Y hay muchas personas que rechazan estos ministerios porque dicen que ya esos ministerios no son para este tiempo, que solamente hubo 12 ministerios llamados apóstoles, pero demostramos bíblicamente que no solamente hubo 12 apóstoles, los llamados del Cordero, y explicábamos que estos 12 apóstoles llamados del Cordero fueron 12 hombres que el Señor escogió en su ministerio terrenal con la función específica de ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amén. De estos 12 decíamos, uno murió porque se suicidó, fue cortado, no formó parte de esta bendición de ser uno de los grandes apóstoles del Cordero. En su lugar, echaron suertes y escogieron a Matías. Hablamos de todo esto. Pero luego empezamos a analizar que con los 12 apóstoles del Cordero, luego de la ascensión de Cristo, Él constituyó o puso para la iglesia otro tipo de ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Apóstoles en este grupo de ministerios, a ninguno se le llamó del Cordero, porque son llamados apóstoles de Jesucristo. Amén. Ahora, explicábamos que en el Nuevo Testamento se encuentran 25 menciones de apóstoles diferentes, los 12 del Cordero, pero nosotros por las Escrituras pudimos encontrar la mención de 13 apóstoles más para un total de 25. Así que, teniendo ya este refrescar de lo visto, vamos a seguir adelante. Y hoy vamos a estar mencionando que el Señor Jesucristo en este tiempo ha constituido estos ministerios que, aunque no son del Cordero, sin embargo, están vigentes. Hemos explicado el por qué estos ministerios aún están vigentes. La razón: cuando fueron constituidos, Pablo, que escribió la carta a los Efesios, en el capítulo 4, verso 11 en adelante, dice que ellos fueron constituidos con el propósito o fin de equipar a los santos para la obra del ministerio de la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y hasta cuándo estarían entonces estos ministerios con esta función de equipar, de preparar, de formar a los santos? Hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Hasta que todos lleguemos a ser un varón perfecto a la estatura de la plenitud de Cristo. Y este trabajo no ha cesado. Esto continuará hasta el día de nuestra redención, hasta el día en que nuestros cuerpos sean vestidos de inmortalidad,
sean glorificados y lleguemos a ser así como Él es. Dice que seremos transformados con el cuerpo de la gloria suya. Entonces, lo que es terrenal pasará. De allí en adelante nosotros seremos un nuevo reino de gente transformada, de gente glorificada, semejante a Jesucristo. Por ahora lo somos espiritualmente. Por ahora tenemos un cuerpo con un alma que todavía está corrompida. Por eso Santiago en el capítulo 1 dice, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Por qué? Ya espiritualmente, nuestro espíritu es nuevo, es una nueva creación. Ya nuestro espíritu es como Él es. Nosotros somos como Él es. Amén. Sí, amén. Gloria a su nombre. Pero falta todavía esta parte que es humana, que todavía está llena de corrupción. O usted a veces no tiene malos pensamientos. O usted a veces no tiene una manera de mirar que no es correcta. O es que a veces a usted no se le ponen los oídos un poco inquietos para escuchar la murmuración y el chisme y cosas que a veces no convienen, pero se hablan. Hermanos, para no decir tantas cosas que muchas veces suceden en nuestra vida, aún tenemos un alma que hay que salvar. La única forma de salvar nuestra alma es por la palabra de Dios que está siendo implantada. ¿Cuántos conocen lo que significa el término implantar? ¿Ah? Hay mucha gente que no le presta atención a la palabra de Dios, no le da importancia a la palabra de Dios. Hay mucha gente en medio de la iglesia que no le hace caso a Dios. Miren, yo le voy a decir una cosa, sin despoticar, sin darle o sin dejar de darle el lugar que le corresponde a la oración. Pero yo prefiero escuchar a Dios a que yo le hable a Dios. Yo prefiero que Dios me hable a estar yo hablándole a Dios. ¿Saben que mucha gente se arrodilla y empieza a hablar y hablar y hablar y Dios en su trono me diera una palomita, caramba, tantas cosas que le quiero decir, no me deja? Pero yo le digo a Dios, ¿qué hay en mi vida que tú no conozcas? ¿Qué hay en mí que tú no sepas? ¿Qué necesidad tengo yo que tú no conozcas? Y yo le digo, Señor, yo prefiero que tú me hables a mí. Y la mejor manera que Dios tiene para hablarme a mí es a través de su palabra. Amén. Lo que yo necesito es tener un espíritu enseñable, como decía el apóstol hace unos momentos. Que nosotros tengamos un espíritu enseñable, abierto. Miren, Pablo escribió a los romanos diciendo esta palabra. La fe es por el oír. Y el oír por la palabra. Yo no sé cuántos se habrán dado cuenta, pero siempre en todas las cosas que se hablan, y más cuando tiene que ver con la palabra de Dios, siempre hay una revelación. Y aquí estamos hablando de dos cosas diferentes. Dos cosas diferentes. ¿Cuáles son? La fe es. En otras palabras, pudiéramos decir, la fe se desarrolla, se consolida en nuestras vidas por el oír. O sea que para que haya fe en nosotros, para que la fe esté consolidada en nosotros, necesitamos ¿qué cosa? Oír. Pero el oír, que es otra cosa, el oír es por la palabra de Dios. Primero necesitamos adquirir el oído
para oír a Dios. Y después, cuando nuestro oído esté apto para oír a Dios, entonces vendrá la fe. O no vamos a decir vendrá la fe, porque la fe está en nosotros desde el momento mismo en que creímos en Jesucristo. Dice que nosotros tenemos el fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. La fe está en nosotros. Pero la fe es, en otras palabras, se manifiesta, la fe se desarrolla, la fe crece por el oír. Entonces, diciendo o continuando con esto, estamos entendidos de que una de las cosas que Dios quiere de nosotros es que aprendamos a oír. Yo prefiero oír a Dios que hablarle a Dios. ¿Qué será más importante? El profeta Isaías, creo que por allá en el capítulo 60, una vez dijo: antes que clame, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. ¿Para qué yo decirle tanto a Dios de mis cosas que Él las conoce, por favor? Pero lo importante aquí es que haya entre nosotros ese vínculo, esa armonía perfecta, Dios y nosotros juntos, siempre haciendo todas las cosas. Bien, estamos entonces, volviendo al tema, después de haber hecho un breve resumen, analizando las características que vamos o debemos conocer en un apóstol. A veces que estos pequeños tips dentro del taller tienen mucho que enseñar, tienen mucho que decirnos, y es bueno. ¿Amén? Así que hay algunas personas que lamentablemente dicen que los apóstoles solo quieren desplazar a los pastores. Y entonces están rechazando a los apóstoles. Lamentablemente esto sucede por lo siguiente: por desconocer cuáles son las funciones de cada uno de los ministerios. El pastor tiene una función dentro de la iglesia, el apóstol tiene otra. Recuerden, la palabra nos dice en Efesios 4:11, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros con el fino propósito. Los 5 ministerios hacen o constituyen lo que pudiéramos decir las columnas del edificio. ¿Qué pasaría con este edificio donde nosotros estamos reunidos hoy si esas columnas no estuvieran levantadas allí? No solamente se caen, nos aplastan, nos matan. Las columnas en la iglesia son las que Dios colocó para que gracias a ellas nosotros podamos ser formados, equipados. ¿Cuántos saben que la iglesia del Señor, aparte de las columnas, tiene paredes? Las paredes están siendo colocadas en el edificio. ¿Con qué tipo de piedras? ¿Hechas de barro, de cemento o de qué? Dice la Biblia que con piedras vivas. Esas piedras vivas es la gente, porque estamos hablando de una figura espiritual. Si Cristo no hubiera ido a la cruz del Calvario para morir en nuestro lugar, no hubiese iglesia, no existiera la iglesia. Cristo es el fundamento, es la roca sobre la cual se está construyendo la iglesia, pero cada uno ahora dentro de este edificio que estamos conformando todos, las columnas, que son los 5 ministerios, las piedras vivas que están siendo colocadas como paredes, cada uno de nosotros tiene una función. Entonces, hay personas que piensan que los apóstoles lo que quieren es desplazar a los pastores. Nadie puede desplazar al pastor, como tampoco nadie puede desplazar al evangelista o al maestro. Cada uno tiene una función específica. Y voy a detenerme brevemente porque
el Señor me dirige a esto. Imagínense usted que vive en una residencia. En la residencia hay muchísima gente, hay muchísimas habitaciones. La residencia tiene un gran restaurante. Y en ese restaurante hay 5 chefs de cocina. Hay un chef que está encargado de todo lo que es la pastelería. Hay otro que está encargado de todo lo que es vegetales. Hay otro que está encargado de todo lo que es carnes. Así que cada uno de estos chefs es especialista en un tipo de comida diferente. ¿Qué pasaría si nosotros dentro de esta residencia donde estamos fuéramos alimentados por solamente el chef que se encarga de la pastelería? Es experto en hacer tortas con quesitos, panqueques, tantas cosas que un pastelero, dígame si un chef puede hacer. Si todos los días, desayuno, almuerzo y cena, nos sirven torta en la mañana, ponquecitos al mediodía, ¿qué pasaría con nosotros después de un año? Comiendo ponquecitos y tortas y pastel, y comiendo todas cosas de estas. No funciona, ¿verdad? Nos haríamos unos obesos, enfermaríamos de diabetes y moriríamos finalmente. Eso es lo que está pasando muchas veces en la iglesia, que solamente el pastor quiere ser el chef de la iglesia, pero nosotros necesitamos también al chef que prepara las carnes, al otro que prepara las pastas, al otro que prepara los vegetales. Necesitamos la combinación del alimento que cada uno de ellos nos puede dar. En la iglesia no basta con el pastor para que nos dé lo que él nos puede dar. Necesitamos también lo que tiene el apóstol. Necesitamos lo que tiene el evangelista, lo que tiene el maestro. Todos tenemos una encomienda de parte del Señor. Todos tenemos una función y cada uno puede hacer solamente aquello para lo cual ha sido capacitado. Es cierto, hay hombres a quienes el Señor ha llamado a ser apóstoles que tienen la capacidad de funcionar en todos los ministerios. Puede hacer de evangelista, puede hacer de pastor, puede hacer de maestro, puede ser de profeta, puede hacer de maestro. Amén, sí, es cierto. Entonces, no hay tal cosa como que los apóstoles quieren desplazar a los pastores, no. Cuando hay verdadera unidad, que es una de las cosas que nosotros los ministros debemos enseñarle a la iglesia, cuando en nosotros hay verdadera unidad, trabajamos juntos en función de lo mismo. No podemos pensar en estar separados. Bendito sea el nombre del Señor. Hay personas que piensan que el apóstol es el que tiene mayor jerarquía. Pero la mayor jerarquía aquí está siendo mal interpretada, porque en la iglesia la jerarquía no se mide como se mide en el mundo. En el mundo la jerarquía habla de gobierno, habla de tener autoridad sobre los demás. En la iglesia no, en la iglesia es al contrario. El que de vosotros quiera ser el más grande, hágase vuestro servidor. Entonces, el apóstol no puede llegar. Mira, pastor, te sientas aquí, que llegué yo, el papaupa. El que manda más. Mentira. Eso es falso. No es así. No funciona así. Y el ejemplo nos lo da Cristo mismo. El Señor Jesucristo dice, el apóstol enviado por Dios, el primero de todos los apóstoles, Jesús, el apóstol de Dios, amén. Él vino para servir, no para ser servido. Hay otros que piensan que los apóstoles solo buscan posiciones y dinero en la iglesia.
Es cierto, pero no todos, sino los falsos apóstoles. Los verdaderos apóstoles no vienen a sacarle a la iglesia, vienen a darle a la iglesia. Los verdaderos apóstoles vienen de Dios para darle a su pueblo. Entonces, eso de que buscan posiciones y jerarquía, lo hacen los que tienen una definición equivocada de lo que es el ministerio. ¿Por qué una definición equivocada de lo que es el ministerio? Muy sencillo, porque el verdadero apóstol, mis hermanos, el verdadero apóstol no es aquel que cree que tiene, como el presidente de la república o como el rey de una nación, de un reino, la potestad de ordenarle a las personas a que se sujeten a su antojo. Había reyes que podían disponer de la vida de las personas a su antojo. ¿Se recuerdan el caso de Juan el Bautista? Lo tenían preso porque le decía al rey: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y por esa causa lo metieron preso. Danzó la muchachita aquella que era la hija de la mujer del hermano de este rey Herodes. Danzó, le movió las escaleras, le abrió los ojos y te daré hasta la mitad de mi reino. Ella le preguntó a la madre: ¿qué quieres que le pida? Pídele la cabeza de Juan el Bautista. Y él mandó a cortarle la cabeza de Juan el Bautista. En estos tiempos se levantarían las ONG internacionales, la ONU, la Corte Penal Internacional, se levantarían Human Rights Watch, se levantaría todo el mundo a protestar porque están matando a una persona. Violación de derechos humanos. Se está violando la vida. Pero los reyes de aquel entonces tenían potestad de tomar la vida de las personas. ¿Quién les decía nada? Le quitaban la cabeza también si alguien se atrevía. Bien, que hay muchos que han aparecido para buscar dinero y buscar fama y buscar jerarquía, porque está cierto, hermanos. ¿Sí? Por eso es que a nosotros se nos exhorta en la palabra a que probemos a los que dicen ser apóstoles, que sigamos el ejemplo de la iglesia de Éfeso allá en Apocalipsis 2, que probaba a los que se decían ser apóstoles y los había hallado mentirosos. Nosotros debemos conocer quién verdaderamente es un apóstol, como debemos conocer quién verdaderamente es un profeta, porque igualmente hay muchos que dicen que son profetas y profetizan, pero no lo son. Hay personas que piensan que son profetas porque tienen el don para profetizar. Entonces, en ese caso, todos en la iglesia deberíamos ser llamados profetas. Porque Pablo dice en la carta a los Corintios, en la primera, que todos podemos profetizar. Eso no nos hace profeta a todos. El profetizar es un don del Espíritu Santo a toda la iglesia. Todos podemos profetizar, pero eso no nos hace profetas. El profeta, al igual que el apóstol, como los otros ministerios, es un don de Dios para la iglesia, es un llamado de Dios para la iglesia. Entonces, hay una gran equivocación de mucha gente porque desconoce cómo funcionan los ministerios. Así que es falso de que los apóstoles solamente vienen buscando ser reconocidos por una mayor jerarquía para desplazar a los otros ministerios, porque yo soy el apóstol y yo cumplo todas las funciones y yo no necesito a nadie. Imagínense, si eso fuera así, Jesucristo, que era el apóstol de Dios, el primero de todos y el más importante de todos, ¿para qué cogió 12 apóstoles si él era autosuficiente? Amén. Seguimos entonces. Vamos a descubrir el significado de la palabra apóstol. Ya hemos hablado de esto, pero estamos refrescando brevemente. Esta palabra viene de un vocablo griego que se traduce a apóstolos, uno que es enviado. Y aquí está el problema para mucha gente entender lo que significa el término apóstol. Uno que es enviado, uno que va
en comisión, uno que ha sido delegado para ejecutar alguna función específica. Eso es lo que significa apóstol. Más adelante vamos a estar viendo que hay diferentes tipos de apóstoles, así como hay diferentes tipos de maestros, de pastores, igual que de maestros. Por ejemplo, ustedes saben cómo en cuanto al pastorado se le llama a Jesús en el original griego. Archipoimen. El archipoimen es un cargo, vamos a llamarlo así, o un ministerio que solamente se le reconoce a Jesucristo. Archipoimen es solamente Jesucristo. No hay ningún otro archipoimen ni lo habrá. Él es el príncipe de los pastores. Ese título solamente se le da a Jesús. Pero después de Jesús, el archipoimen, hay los poimen. Los poimen sin el archi, que solamente le corresponde a Jesús. Los poimen son los que hoy en día nosotros conocemos como apóstoles o como obispos, porque los obispos en la Biblia son los mismos apóstoles. ¿Qué es lo que ellos hacían? El apostolado lo que hace es, juntamente con los otros ministros y la iglesia, coordinar, administrar y organizar el plan de acción para que la iglesia sea edificada. Vamos a decirlo de esta manera. ¿Quién es el sumo constructor, el sumo arquitecto de este edificio? Es el Señor, ¿verdad? El Señor le entregó al arquitecto, al arquitecto principal, la tarea de elaborar un proyecto que es edificarse una iglesia. Este se llama Jesús, el archipoimen. Jesús, a su vez, le entregó este proyecto a otros que trabajarían juntamente con él para ejecutar ese proyecto. La Biblia, hemos dicho, son los planos de Dios. La Biblia son los planos de Dios. Aquí Dios nos enseña, nos dice lo que Él quiere que se haga. Amén. Entonces, Él le entrega al archipoimen, a Jesucristo, al príncipe de los pastores, al arquitecto principal, le entrega la encomienda y Él se encarga de diseñar todos los planos para la ejecución de este edificio. Muy bien. Pero ¿qué hace ahora el archipoimen? ¿Qué hace el príncipe de los pastores? Le entrega los planos ya diseñados a quienes pudiéramos llamarlos los ingenieros de obra, o algunos pudieran llamarlos los maestros de obra, pero los ingenieros de obra. Hay ingenieros que están capacitados o que son, ¿cómo es la palabra? Especializados en la construcción de la albañilería. Hay otros ingenieros que están especializados en la electricidad. Hay otros que están especializados en las aguas negras y todas estas cosas, etcétera, etcétera. Ya me encanta la idea, ¿verdad? Entonces, estos ingenieros vamos a compararlos con los ministerios. Jesús, el arquitecto, nos entrega a nosotros los planos. Y estos planos son entregados a los ingenieros de obra. Estos ingenieros de obra tienen la labor de ejecutar esos planos al pie de la letra. Si el arquitecto, el sumo pontífice de esta obra, el sumo pontífice, el archipoimen, el príncipe de los pastores, nos entrega a nosotros esos planos y nosotros no lo hacemos a su manera, ¿qué creen ustedes que pasaría? Imagínense ustedes que estos ingenieros son uno venezolano, otro guayú, que también es venezolano, pero bueno, vamos a... Puede ser colombiano también. Otro sea chino,
otro sea francés. Bueno, y a cada uno se le da por hacer lo que a él le corresponde en el edificio, lo que según su cultura le parece mejor. Entonces vamos a hacer un edificio de varias plantas, 5 plantas. Entonces la planta del chino tiene esas capillitas raras que le ponen ellos, unas figuritas. Entonces viene el otro que es francés y le hace la cultura francesa, y el otro que es ruso le pone. Imagínense cómo se vería un edificio hecho en 5 etapas tan diferentes, sin armonización entre unos y otros. Un disparate. Eso lo ponemos arriba, pues si no se le cae todo encima. Porque él va a hacer una choza. Con un chichorro arriba. Amén. Entonces, lo apostólico, hermanos, sencillamente es que haya una coordinación en el trabajo. Amén. Entre todos los ingenieros de obra, hay uno que conoce todas las funciones y que va a estar ayudando al que está encargado de la plomería, y al que está encargado de la albañilería, y al que está encargado de las aguas negras, y al que está encargado de las ventanas, de la herrería, etcétera, etcétera, para que todo se haga de la manera más idónea posible. Eso es lo apostólico. Amén. Entonces, le estamos dando continuidad al ministerio de Cristo, y el Señor Jesucristo colocó a los apóstoles y los profetas en primer lugar para que ellos coloquen el fundamento. Y el fundamento, fíjense bien que no dice que el fundamento es solamente puesto por los apóstoles, sino también por los profetas. Entiéndase aquí por profeta los que tienen el don ministerial dado por Jesús para ser ministros de Cristo, para ser un doma. No aquel que tiene el don de profetizar, porque hay muchos en la iglesia, y yo he visto a muchos pastores ordenar a personas que tienen el don de profetizar, imponiéndoles las manos y consagrándoles como profetas de Jesucristo. Y eso es un error. Profeta no es uno que profetiza. Todos pueden profetizar. Los profetas pueden profetizar, pero no todos pueden ser profetas. Porque el profeta no es solamente profetizar. El profeta es un don. Y el apóstol es un don. El apóstol tiene una función muy específica. Bien, vamos a seguir adelante y vamos a ir entendiendo esto. Decíamos que estos dones entonces fueron dados hasta que alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, lleguemos a ser un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo, cosa que aún no hemos alcanzado. Aún estamos lejos. Hoy esto debería estar lleno. Hoy esto debería estar repleto. Hasta ver gente de pie, porque no había masilla, aprovechando este taller. Pero a la palabra, muchos no le están dando el lugar que se merece. La palabra tiene más importancia que todas las cosas, porque es Dios el que nos está hablando. Pero vamos a hacer una reunión y vamos a ofrecerle a todos que les vamos a dar un almuerzo al final. Ahí si vemos una iglesia repleta y haciendo cola para que salgan los primeros y meterse los otros. Amén. Nos explicamos entonces. Estamos nosotros, mis hermanos, viviendo una etapa de restauración. El Señor está restaurando los dones ministeriales. Este que hemos hecho aquí para dar un poquito más de fuerza a lo que ya vimos en la oportunidad pasada, nos permite a nosotros entender mejor a lo que vamos ahora. Vamos a describir, vamos a conocer bien la función del ministerio apostólico. Amén. Pero vamos a entender entonces que aunque muchos no reconozcan el ministerio apostólico, como les decía yo en la oportunidad pasada, que invitamos a un pastor, amigo,
para que viniera y participara con nosotros de este taller y nos dijo, yo no voy a perder mi tiempo en esa falsa doctrina. Pero yo les pregunto a los que estuvieron presentes en la oportunidad pasada, ¿lo que nosotros miramos en la palabra es falso o es verdadero? ¿Está o no está en la palabra? Hay 25 apóstoles mencionados en el Nuevo Testamento. Aunque él diga que es falsa doctrina, está allí. Y esa es la verdad de Dios. Están allí. Pero lamentablemente, por causa de esta ausencia que hoy notamos aquí, ellos no tienen revelación porque no les importa la palabra. No les interesa conocer la verdad. Y yo les voy a decir una cosa. Juan 8, 31, 32, ¿qué le dijo Jesús a los discípulos que habían creído en él? Si vosotros permaneciereis en mis riquezas. No. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La verdad no te va a hacer libre si no la conoces, y nunca vas a conocer la verdad si no permaneces en la palabra de Dios. No, hombre, yo no voy a estar escuchando nada. Ya yo me las sé todas. Yo te aviso, Chiruli, que te las sabes todas. Vamos a definir entonces el término apóstol. Ya sabemos que es un vocablo griego que se traduce apóstolos. Amén. Eso quiere decir un delegado, un comisionado, un embajador. Usted ha visto que una nación envíe a un embajador a otra nación, a otro país, a otro reino, y que este embajador no conozca la constitución de su país, que no conozca los asuntos relacionados con la embajada, que no conozca los asuntos de relaciones exteriores e interiores. Un embajador tiene que ser alguien con conocimientos profundos en cuanto a leyes, en cuanto a relaciones, para poder ejercer como embajador de su país en otro lugar. ¿Cómo puede un apóstol, que es el que coloca el fundamento, ser apóstol si no conoce las leyes del reino? No puede de ninguna manera. Amén. Entonces un apóstol tiene que ser una persona erudita, una persona con amplios conocimientos. En otras palabras, tiene que ser necesariamente, tiene que ser, y recalco, tiene que ser alguien que conozca a Jesucristo. Así es. ¿Cuántas personas, hermanos, cuántas personas están ejerciendo ministerios sin conocer a Jesucristo? Así es. Bien, el apóstol, uno que es enviado, uno que es un embajador. Cuando un país envía a un embajador a otro país, a otro reino, ¿qué hace? Le da una carta credencial que la presenta al país que le va a recibir. Esa carta está dotando a este embajador de plenos poderes por parte de su pueblo, de su reino, de su nación, para ejercer como si él fuera el presidente de la República en aquel lugar. Un apóstol de Jesucristo es alguien que ha recibido cartas credenciales. Estas cartas credenciales son las señales, los milagros, la potestad, la autoridad que Dios le ha entregado para que él ejerza como un embajador del reino aquí en la tierra. Aleluya. ¿Cómo que soy un embajador? Ni siquiera conozco las leyes del reino. ¿Cómo que soy un apóstol si yo no conozco el fundamento? ¿El fundamento quién es? El fundamento es Cristo.
¿Cómo voy yo a colocar un fundamento si no lo conozco? Imagínense un edificio. Primero, los ingenieros, cada uno aplicando su propio estilo, según su cultura, diferentes pisos con diferentes formas diferentes, valga la redundancia aquí. Pero entonces el fundamento, donde se va a levantar todo eso, aparte de todo lo que está mal en la construcción, el fundamento tampoco es adecuado. ¿Por qué? Porque está fallo, porque no tiene la consistencia de vida, porque el fundamento no tiene la calidad que debe tener, y la calidad que debe tener el edificio de Cristo es la máxima. Amén. Eso es lo que hace el apóstol y el profeta. Entonces tienen que colocar un buen fundamento. Porque ¿qué dice Pablo? Si colocamos en vez de un fundamento sólido que es la roca, hojarasca, si colocamos estas cosas, ¿qué va a pasar con el edificio? Será una ruina total. Así que apóstoles es uno que es enviado, es uno que es comisionado, uno que es delegado y entiéndase por el Señor Jesucristo, el sumo arquitecto. Amén. El sumo arquitecto. Bien. El Señor Jesucristo, para describir su relación con Dios, vamos a leer en Hebreos capítulo 3 y versículo 1. Y vamos a compararlo con lo que Juan escribe en el capítulo 17 y versículo 3. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes, esa palabra participantes, la resalto, del llamamiento celestial. Del llamamiento celestial. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Así que la palabra allí, participantes, que en el griego significa uno que posee conjuntamente con, en otras palabras, uno que juntamente con Cristo está llamado, comisionado para edificar el edificio de Dios, la iglesia. Amén. Uno que es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Profesión. ¿A qué llamamos nosotros profesión? ¿A qué llamamos nosotros profesión? Vamos a llamarlo oficio, aunque oficio pudiera ser alguien que trabaja como cauchero, como mecánico, una carrera. Eso es una carrera, amén. Amén, una persona que se ha capacitado. ¿Cómo que tú eres apóstol y no conoces a Jesucristo? ¿Cómo que tú eres apóstol y estás diciendo vamos a orar para ver si Jesucristo te quiere sanar? Como decíamos en la primera parte del taller, no es que ya Jesucristo nos sanó. No es eso lo que enseña la palabra. No dice la palabra que por sus heridas nosotros fuimos curados. ¿Cómo es que tú, apóstol, vas a decir para ver si el Señor te quiere sanar? Primero, estás hablando sin conocimiento. No estás hablando con fundamento. No estás hablando en fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Y tienes que estar seguro de que va a suceder, porque Jesucristo te dio a ti la capacidad para que lo hagas en su nombre. No es para ver si el Señor te sana, no. Así no funciona. La fe es el título de propiedad que el Señor nos ha entregado acerca de todas las cosas que Él nos mandó que hiciésemos en el nombre. Un apóstol es alguien que tiene un título de propiedad, vamos a llamarlo más bien una carta credencial, que lo acredita como embajador del reino de los cielos aquí en la tierra. Y esas cartas credenciales, aparte del conocimiento de todo lo que son las leyes del reino, también son las facultades, poderes, autoridades, para ejercer donde está. En este caso, nosotros aquí, en este mundo. Amén. Jesús en el capítulo 17, en el versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti,
que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Cómo van a conocer a Dios y a Jesucristo, a quien Dios envió, si tú mismo no lo conoces? Si tú oras, vamos a pedirle al Señor para ver si Él te quiere sanar. No funciona así. No conoces las leyes del reino. Estás fuera de orden. Estás equivocado. Amén. Entonces, tienes que conocer a Jesús. La vida eterna, lo que significa es conocer a Dios nuestro Padre y a su Hijo Jesucristo. Esa es la vida eterna, conocerle, el conocimiento. Pero miren, ¿a dónde están la cantidad de ministros que debían estar aquí? El apóstol decía a Felipe, se las saben todas, ya ellos no necesitan de que nadie les enseñe nada. Ya ellos conocen todas las cosas. Ya ellos conocen todo. No necesitan que nadie les venga a decir nada. Ya eso lo sé. Bueno, los 12 discípulos, cuando el Señor los eligió, les dio una instrucción especial. Él los llamó y no los envió inmediatamente, ¿verdad que no? ¿Cuánto tiempo los mantuvo consigo para prepararles? Años. Les habló y muchas veces les repitió las mismas cosas, porque a veces se nos dice una cosa, se nos va, se nos olvida y hay que volver a repetir. Pablo decía, para mí no hay ninguna carga repetiros las mismas cosas. No, para mí eso no es problema, yo estaré dispuesto a repetírselo hasta que Cristo sea formado en vosotros. La idea es que nosotros lleguemos a ser como Cristo es, que seamos semejantes a Él. Bien, Pablo cuando habla de esto, allá en el capítulo 6 del Evangelio de Lucas, versículo 13 dice, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Luego en el versículo 10 del capítulo 9 dice, vueltos los apóstoles, después que les envió para una comisión, amén, le contaron todo lo que habían hecho y tomándoles se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Bethsaida. Ellos vinieron contentos de todo lo que sucedió en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué sucedieron esas cosas? Y fíjense lo que ellos le dijeron a Jesús. Le contaron todo lo que habían hecho. ¿Quién lo hizo? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién lo hizo? Cristo. Ellos lo hicieron en el nombre de Jesús, pero ellos lo hicieron y vinieron contando en otra parte, ellos decían, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Hermanos, entre nosotros esa debería ser nuestra normalidad. Para nosotros lo normal de la vida debe ser esto, lo sobrenatural. En nosotros deben estar manifestándose siempre las obras de Dios. Y más, si estamos siendo llamados por Dios para un ministerio. Amén. Dice que el apóstol Pablo que él también vio a Jesús. Y decíamos en la anterior enseñanza, en la primera parte, decíamos que uno de los requisitos para un apóstol era haber visto a Jesús. ¿Cómo se entiende que una persona diga que es apóstol y nunca ha visto a Jesús? ¿Cómo entender que una persona dice haber sido enviada por Jesús, pero nunca ha visto a Jesús? Pablo vio a Jesús camino a Damasco, pero no solamente. ¿Ustedes recuerdan cuando apedrearon a Esteban? Antes de su muerte, cuando a él lo estaban apedreando,
¿Qué dijo Esteban? Cuando alzó los ojos al cielo, vio los cielos abiertos. ¿Ah? ¿Qué estaba viendo Esteban? Estaba viendo a Jesús sentado en el trono de gloria en la majestad de las alturas. La gente no lo podía soportar, como no soportan hoy a personas que también han visto a Jesús, que también ven a Jesús. Yo creo, hermanos, que Jesús está allí siempre presto, siempre está dispuesto a presentársenos para que nosotros estemos cara a cara con Él. Yo no sé ustedes. Yo he ido 3 veces al tercer cielo. Y eso no me produce ni vanagloria, ni me produce ningún sentimiento de grandeza. Al contrario, mis hermanos. Ahora, sí, amén, Señor. Amén, Señor. Cuando yo tenía 5 años, comencé a tener una experiencia. Y en la experiencia yo veía unas manos gigantes que me tomaban y me lanzaban dentro de un bombo gigante, un biombo, debo decir, un biombo gigante. ¿Ustedes saben lo que es un biombo? Son las esferas esas donde meten unas chipes y le dan vueltas para la lotería y esas cosas. Yo veía que esas manos me metían allí y le daban vueltas y yo caía dentro del biombo de un lado a otro. Y esa experiencia la viví muchos años, desde los 5 hasta los 15 años. Nunca lo llegué a entender hasta hoy, hasta ahora. También veía que yo salía cuando dormía de mi cuerpo. Y salía de mi cuerpo, atravesaba las ventanas y empezaba a volar por encima de los techos de las ciudades. Y llegaba a lugares donde había mucha gente y yo le hablaba a la gente. Desde los 5 años hasta los 15 años. En una oportunidad, cuando yo tenía 15 años, sentí que salí de mi cuerpo. Allí el cuerpo, yo dormía en una hamaca en ese entonces. Estaba inerte, como muerto. Y yo salí, atravesé la ventana y sentí que una fuerza me succionaba y me llevaba. Y comencé a atravesar ciudades. Atravesé el lago de Maracaibo. De repente me vi en el estado Lara. Pero yo no sabía que era el estado Lara, lo supe después. Y aquella fuerza me llevó a un lugar en medio de mucha montaña, de mucho monte. Y había allí una mansión grande, lúgubre. Y en esa mansión, que era como si estuviera encantada, como nosotros conocemos estos lugares, de repente me depositó allí en la puerta. La puerta estaba entreabierta y me asomé y vi que en el salón principal, como una sala grande, había un altar. Ese altar era como lo que ponen debajo de los féretros, de los ataúdes, pero grande. Y allí estaba una mujer acostada y había una cantidad de demonios danzando alrededor. Y yo no entendía. Yo no sabía qué era eso. Yo no sabía nada de demonios, ni espíritus, ni cosas raras. Tenía yo 15 años. De repente me vi allí. Y cuando entré, los demonios vinieron hacia mí y me tomaron. Y yo quedé paralizado. Y me llevaron para acostarme en otro lugar como ese, otro altar. Cuando ellos me llevaban al altar, yo no sé cómo, porque no podía ni hablar ni nada, pero de pronto saqué una fuerza, que yo digo que fue Dios mismo, y grité: en el nombre de Dios, suéltenme. Y todos salieron despavoridos. Se metían por los huequitos y quedé yo solo con la muchacha allí acostada, todavía inerte, paralizada. La agarré por la mano y nos podíamos entender sin decir palabras. Era un lenguaje espiritual. Cuando yo le tomé de la mano, ella se levantó. Fuimos hacia la puerta y aquella fuerza que me llevó hasta ese lugar
me volvió a succionar también a la muchacha. Yo tenía 15 años. Llegué otra vez a mi casa, entré por la ventana, entré a mi cuerpo. Y cuando entré a mi cuerpo yo pensé que iba a poder volar, iba a seguir volando, pero ya no, ya estaba dentro del cuerpo, ya no podía más. Pasaron los años. Entonces tenía 20 años. Cuando conocí a Cristo, más o menos a los 20 años, un poquito antes de conocer al Señor, yo estaba en Barquisimeto. Allá yo conocí a unos muchachos amigos, y uno de ellos, unos músicos, yo era músico en aquel entonces, pelo largo aquí, amarillo dorado, unas patillotas grandísimas, como Elvis Presley. Era un hippie. Naudi, que ya partió, ya no está en este mundo. Naudi me dice, oye, vamos a visitar a mi novia. Recuerdo el nombre, María Elena italiana. Vamos a visitar a María Elena. Y cuando llegamos a su casa, una casa de 2 plantas, ella no hablaba, ella estaba totalmente sumergida, estaba totalmente aislada. Y yo le dije, María Elena, ¿qué te pasa? Tú no eres así, ¿por qué no hablas? ¿Por qué estás totalmente ausente? Ella me dijo, no puedo contarle a nadie lo que me pasó. Algo que me pasó anoche. Pero prueba, cuéntamelo. Y esto se los estoy diciendo porque los quiero llevar a algo muy importante, para que entendamos mejor las cosas. Pero ten confianza, te prometo que yo no me voy a burlar de ti, ni te voy a tratar de loca, voy a tratar de entenderte y de ayudarte. Nadia estaba por allá bravo con ella porque la veía toda así, roñoca, y no sabía lo que estaba pasando. Por fin ella me dice, ok, te voy a contar. Yo estaba durmiendo, yo duermo arriba. Estaba durmiendo y de repente me salí del cuerpo, me dice. Y cuando estaba fuera del cuerpo, vinieron unos bichos feos, me dice ella. Unos seres raros, muy feos, y me agarraron y me llevaron a una casa por allá metida en el monte. Yo le dije, no sigas. Y sucedió esto, y esto, y esto, y esto, y llegó una persona así pasó. Y entonces ella abrió los ojos que se le iban a salir. ¿Y cómo sabes tú eso? Porque la persona que llegó allí para salvarte fui yo. Ahora, escuchen bien esto, a dónde vamos. Mi experiencia fue cuando yo tenía 15 años. Y la experiencia de María Elena fue cuando yo tenía 20 años. 5 años de diferencia. Pero fue el mismo evento. Fue el mismo escenario. Entonces, ¿cómo se entiende esto? En el mundo espiritual no existe ni espacio ni tiempo. Por eso es que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El hombre de Dios, el apóstol, el profeta, los hombres de Dios, cuando en realidad son llamados por Dios, tienen una facultad que les permite a ellos vivir en una sobrenaturalidad diferente a la de mucha gente. Por eso es que este hombre, que es llamado por el Señor, directamente por el Señor, para ser un apóstol, es un hombre con capacidades diferentes. Si nosotros miramos la vida de los apóstoles y la analizamos, vamos a encontrar que estas personas eran unas personas que estaban rodeadas siempre de señales, de prodigios, de maravillas. Ellos siempre eran seguidos por milagros. Iba Pedro caminando y la gente ponía a los enfermos, a los paralíticos, a los cojos, a los mancos. Y con la sombra de Pedro se sanaban. Ellos vivían en lo sobrenatural. Los hombres de Dios, los verdaderos apóstoles y profetas de Dios, viven en lo sobrenatural. En una oportunidad, para continuar entonces con
material que tenemos aquí. En una oportunidad estábamos en el servicio de la iglesia. Estaba predicando un hermano amigo, un apóstol amigo mío. Yo estaba al lado de mi esposa. De repente se me apareció Jesucristo. Y cuando Él se me apareció, me tomó de la mano y me sacó del cuerpo. Me dijo, ven, te voy a mostrar algo. Y nos elevamos, atravesamos el techo y cogimos rumbo hacia los cielos. Atravesamos la estratosfera y llegamos al espacio sideral. Y en ese lugar se veían las estrellas, se veían las galaxias, se veían los soles. Todo era clarito. Imagínense ustedes, ¿cuántos han visto alguna película de astronautas y de naves espaciales? ¿Cómo se ve allá? Pero el estar allá, hermano, estar allá. Y entonces Jesús me lleva a ese lugar y eso está lleno de estrellas y de tantas cosas. De repente Él hizo así. Y apareció en medio de la nada un portal. En ese portal tenía unas columnas muy extrañas. Era como un arco, pero gigante. Y en el centro no se veía nada, aquello era oscuro, no se veía nada. Y yo le dije, Señor, ¿y esto qué es? Me dijo, esto es el portal del tiempo. ¿Y el portal del tiempo para qué sirve, Señor? Bueno, el portal del tiempo permite a los hombres autorizados a ir al pasado, ver el presente e ir al futuro. Pero, Señor, ¿cómo así? Y me dijo, hay muchos que han pasado por este portal y no han regresado. ¿Y por qué no han regresado, Señor? Porque no estaban autorizados. No estaban autorizados. Y se quedaron allí, que fue la experiencia de esta muchacha María Elena, que yo les estaba contando, que la atraparon en el aire y los demonios la tenían allí. Eso es lo que hoy en día la ciencia llama catalepsia. Personas que mueren, no tienen signos vitales, pero no se ponen frías, no se ponen frígidas, las entierran y pasan los años y el cuerpo está allí momificado, pero no se pudre. Aunque ha habido personas que después de sepultadas han vuelto sus cuerpos y después de estar allí se encuentra que están metidos en un cajón y los han encontrado en la exhumación volteados en otra posición diferente a la que suelen colocar a los cuerpos de muertos, con todo desgarrado por dentro. Entonces me dijo el Señor, muchos han atravesado este portal y no estaban autorizados, por eso no regresaron. Y él me dijo, puedes pasar, me dice el Señor. Yo le dije, no, Señor, me da miedo, y si no regreso. Y me dijo el Señor, a ti te autorizo para que pases por él. Yo entiendo con esto que hay señales en la vida de un ministro de Dios que a veces no podemos entender, podemos ver en el mundo espiritual, vivir en el mundo espiritual, experimentar cosas que la gente normal no puede. Así es. Y esto nos permite a nosotros ver cosas que Dios quiere revelarle a la iglesia, pero no lo puede hacer directamente porque no son capaces de sobrellevarlo. A Pablo en el capítulo 12 de la segunda carta a los Corintios, cuando fue llevado al tercer cielo, al paraíso, se les mostraron cosas inefables que no le era dado enseñar, decir, hablar a los hombres, que no las podía decir, compartir, aunque hay cosas que el Señor nos da para que las compartamos. Miren, hermanos, ¿por qué yo les digo esto? Para que vayamos entendiendo que un apóstol, el ministerio apostólico como el del profeta, no es cualquier hombre común y silvestre, como decía un amigo mío, común y normal.
es alguien con facultades sobrenaturales especiales dadas por Dios para cosas especiales. Y es la persona idónea para coordinar. Miren, el apóstol Felipe nos decía en la introducción a este taller que Gema es un equipo de trabajo que estamos conformando varias personas. Estamos allí, todos los ministerios representados, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Todos allí. Pero ¿qué es lo que estamos tratando de hacer? Juntos estamos coordinando, estamos organizando, estamos planificando, estamos tratando de llevar a la iglesia a otro nivel. Solamente entonces la iglesia podrá ir creciendo, podrá ir alcanzando esa estatura de la plenitud de Cristo. ¿O usted cree que Cristo no tenía la facultad de moverse en otros niveles? Ustedes recuerdan cuando Jesús tomó, y vamos a dar una pausa, pero permítanme decirles esto. Ustedes recuerdan cuando Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan y los llevó al monte llamado de la Transfiguración. Se les aparecieron Moisés y Elías. ¿Cómo se les aparecieron Moisés y Elías a Jesús? ¿Y cómo vieron los apóstoles a Jesús en este momento? Transfigurado. ¿Qué significa eso? De verle transfigurado. Lo vieron en su esencia de Dios. Lo vieron como esencia de Dios, en su gloria. Pero a mí me llamó siempre la atención que Moisés y Elías estaban allí de la misma manera que Jesús, lo cual nos hace entender que allá, cuando una persona está en la presencia de Dios, ya las cosas no son iguales. Ustedes han leído que dice que cuando el Señor aparezca y redima nuestros cuerpos, nuestros cuerpos serán glorificados con el cuerpo de la gloria suya. Amén. Entonces, si nosotros vamos a tener el cuerpo de la gloria suya, hermanos, vayamos acostumbrándonos pues a lo que viene. Aquí puede empezar. Aquí puede empezar. Pero tenemos que darle a Dios el lugar que se corresponde. Tenemos que darle a su palabra, porque la palabra y Dios uno son. Amén. Tenemos que darle el lugar que le corresponde. Tenemos que conocerle, porque si no conocemos a Dios, miren, yo he conocido a cantidad de gente, como usted no tiene idea, que predican cada aberración, y lo llamo así, porque son cosas que están totalmente ajenas a la realidad, ajenas a la verdad. Predican cosas insólitas, que mejor no hablamos de eso para que no nos vaya a dar ganas de vomitar. Amado Dios y Padre, gracias te damos por esta primera parte, que aunque no ha sido como lo habíamos planificado, por tu Espíritu, Señor, que nos ha guiado de esta manera, hemos tocado cosas, porque así te plació. Tú me dijiste esta madrugada, Señor, que teníamos una unción fresca para mis hermanos en esta mañana. Y yo he tratado de dejarme guiar por tu Espíritu, Señor, porque no es lo que yo quiero, sino lo que tú. Es lo que tú quieres. Y yo creo que en esta mañana las cosas que se han hablado aquí son las que tú querías que se hablasen. Amén, Padre, y te damos gracias por ellas. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu de Dios.